Una misteriosa desaparición. Teníamos tantas contradicciones que la posibilidad de que alguien le hubiera hecho algo al señor Harper era real. Una extraña escena del crimen. En ese caso, nada era lo que parecía. A veces, lo que falta en la escena del crimen es más importante que lo que es visible. ¿Podría una experta en perfiles criminales ayudar a los agentes a encontrar la pista definitiva? Covington, Georgia. No parece ser el lugar en el que a la gente normal le pase cosas raras. Hasta que los investigadores recibieron una inquietante llamada. Un hombre había desaparecido y su esposa se temía lo peor. Recibimos una llamada de la señora Jo Harper diciéndonos que se había ido a trabajar y al volver a casa el señor Harper no estaba. Ese día el señor Harper, de 52 años, no se presentó a trabajar. Su billetera y sus llaves estaban en su casa. Fui a su casa y recabé información. Obtuve su descripción y la hora aproximada de su desaparición. Para empezar, hice un registro superficial. Pero no había señales de Harper por ninguna parte. La oficina del sheriff envió al inspector Danny Smith a su casa. Hola, Danny, ¿qué hay? Esto es lo que tenemos. Sí, señor. La señora Harper les dijo a los agentes que cuando se fue a trabajar, Leslie estaba en el baño afeitándose. Y esa es la última vez que alguien vio al señor Harper, ¿es así? En efecto. Durante todo el día intentó hablar con él y por la noche empezó a asustarse. Sabe que le gusta dar paseos por el bosque, así que fue a buscarlo al bosque, pero no lo encontró. Entonces se puso nerviosa y nos llamó. Así que las llaves y la billetera aún están en su casa. Sí, es como si se hubiera desvanecido en el aire. Los agentes registraron los bosques cercanos a la casa de los Harper. Fuimos con un perro y no encontramos nada. Un hombre adulto había desaparecido sin dejar rastro y los investigadores no tenían ninguna pista. Días más tarde, una llamada a emergencias convirtió un caso de persona desaparecida en una investigación por homicidio. 911, ¿de qué se trata? Un granjero había encontrado un cuerpo en sus campos a unos 3 kilómetros de la casa de los Harper. Enviaremos a un agente. Los agentes acudieron a la llamada. Cuando los agentes llegaron al campo, encontraron un cuerpo, al parecer de un hombre blanco. Estaba desnudo y en avanzado estado de descomposición. Los investigadores pensaron que podía tratarse del cuerpo de Leslie Wayne Harper. El rastro de ropa. El inspector Smith estudió la extraña escena del crimen. Encontramos las ropas apartadas del cuerpo. Formaban una especie de semicírculo. Los investigadores se preguntaron si se trataba de algún asesinato ritual. Pero necesitaban más pistas. Empezamos un registro minucioso a partir del cuerpo, intentando localizar cualquier arma u objeto que nos permitiera entender el móvil de su muerte. Pero la búsqueda no dio resultado. Ni arma homicida, ni pistas. Nada que pudiera indicar la identidad del asesino. El cuerpo se envió a la oficina del forense, a la agencia de investigación de Georgia, para que se le practicara la autopsia. En la autopsia, los informes dentales confirmaron que el cuerpo era el de Leslie Wayne Harper. Presentaba un solo orificio de bala, en la sien. Parecía que a Harper lo habían matado estilo ejecución. Para ayudar a encontrar respuesta a esas preguntas, los investigadores recurrieron a la experta en perfiles criminales, Dale Hinman. La mayoría de los casos son resueltos por los agentes que acuden a la llamada o por los inspectores que son llamados a la escena del crimen. Pero cuando nada tiene sentido y ninguna de las pistas indica una dirección clara, se suele llamar a un experto en perfiles o perfilador por si ve algo en la escena del crimen que haya podido pasar desapercibido, si hay alguna pista conductual que nosotros podamos percibir y que no haya sido tenida en cuenta. Lo que más nos sorprendió a todos es que el cuerpo del señor Harper fuera encontrado en el bosque, cerca de su casa. Estaba desnudo y su ropa formaba un semicírculo. Cuando se encuentra un hombre desnudo, causa una gran perplejidad. Cuando es una mujer, todo el mundo sospecha que se trata de un crimen sexual. La agente Hinman sabía que en ese caso tenía que haber algo más de lo que parecía. La gente tiende a considerar los datos de un delito solo teniendo en cuenta lo que hay en la escena del crimen y lo que no hay.
A veces, lo que falta en la escena del crimen es más importante que lo que es visible. Hinman tenía que visitar el lugar en el que se había encontrado el cuerpo de Harper. ¿Su experiencia en perfiles criminales llevaría a los investigadores a detener a un sospechoso? Leslie Wayne Harper había sido encontrado muerto. Le habían disparado estilo ejecución. Debido a que los agentes no tenían pistas, Dale Hinman, experta en perfiles criminales, se unió a la investigación. Nos vemos allí, adiós. Es preciso ver la escena del crimen y conocer a la víctima para determinar lo que realmente ha ocurrido. La agente Hinman le pidió al inspector Donnie Smith que la llevara a la escena del crimen. El trabajo del perfilador psicológico consiste en determinar si un caso es un homicidio, un suicidio o un accidente. ¿Cuáles son las oportunidades de que alguien le asesinara, escondiera el arma y falsificara la escena del crimen? En la escena del crimen se reunieron con el perfilador criminalista Kate Howard de la Agencia de Investigación de Georgia. Hola. Es un placer. Encantada. Bien, aquí es donde se encontró el cuerpo. ¿Esto queda muy lejos de la casa de la víctima? 2 o 3 kilómetros aproximadamente. ¿Es correcto decir que la persona que encontró a la víctima estaba desbrozando el terreno para la compañía eléctrica? Estaba trabajando con el tractor cuando pasó por aquí y vio el cuerpo. ¿Estos terrenos son privados? Sí, es un coto de caza. Cuando una persona es encontrada muerta por un disparo en una zona en la que se practica la caza, cabe la posibilidad de suponer que se trate de un accidente de caza. Pero el hecho de que el señor Harper estuviera desnudo y su ropa esparcida por la escena del crimen les dice a los investigadores que no fue eso lo que ocurrió en ese caso. Estaba desnudo. Fue encontrado desnudo aquí y su ropa esparcida formando una media luna. Ahí había una cosa y otra más allá. Como si las hubieran colocado para que formara una media luna y apartado de donde fue encontrado muerto. Lo cual es muy extraño, muy raro. ¿La ropa estaba desgarrada o rota como si se la hubieran quitado a la fuerza? Nada de eso, solo estaba sucia, manchada. Para los perfiladores era evidente que Harper no había luchado contra ningún agresor. ¿Podría decirnos algo más sobre el estado del cuerpo cuando fue encontrado? La cabeza de la víctima estaba apoyada sobre un tronco y la cara miraba hacia el cielo. Estaba boca arriba. La barba de la cara parecía de 2 o 3 días, lo que no coincidía con lo que me había dicho la señora Harper. Según la señora Harper, acababa de afeitarse cuando desapareció. Eso le proporcionó a la agente Hinman una nueva perspectiva sobre cuándo murió Harper. El hecho de que la barba del señor Harper continuara creciendo nos dijo que siguió con vida durante algún tiempo antes de que encontraran su cuerpo. ¿Se encontró alguna prueba de valor aquí, en la escena del crimen? No, señora, nada. No encontramos casquillos ni ningún arma. En ese caso, yo diría que tenemos 2 opciones. O vino alguien y se llevó el arma, o hay una escena del crimen secundaria. Eso significaría que Leslie Wayne Harper fue asesinado en otra parte y luego lo llevaron hasta allí. Pero ¿quién se tomaría tantas molestias? Los investigadores decidieron volver a la casa de los Harper. Lo más probable es que a alguien lo mate una persona de su entorno y por una razón. Era importante empezar con la familia de la víctima y seguir a partir de ahí para averiguar quién podría desear matarle. Los investigadores visitaron a la familia. Según todo el mundo, Harper y su esposa Jo estaban muy unidos. el señor Harper fue descrito por sus familiares y compañeros como un individuo muy pasivo, que dependía en gran manera de su esposa emocional y económicamente. Trabajaban juntos, socializaban juntos y ella formaba parte de su proceso de toma de decisiones. Y en la superficie, su matrimonio parecía muy feliz. Pero la hija de los Harper reveló algunos secretos ocultos. Me dijo que había una investigación judicial en marcha contra el señor y la señora Harper por haber robado dinero de la consulta de un médico. Con esa información se abría un nuevo campo de posibilidades a la investigación, incluyendo que en su casa estuviera ocurriendo algo sospechoso. Todas las miradas se centraron en la viuda de Leslie Wayne Harper. No se había mostrado sincera con las respuestas que había dado a los primeros agentes sobre los verdaderos problemas que ella y su marido tenían. Si ahora él había desaparecido, si estaba muerto, ella podría cobrar su seguro de vida. Para ella era una forma de conseguir dinero y librarse de los problemas. El inspector Smith llamó a Jo Harper para interrogarla.
¿Cuándo fue la última vez que hablamos con usted? Seguía mostrándose evasiva y no parecía dispuesta a proporcionarnos mucha información, lo que hizo que aún sospechara más de ella y sus actividades. Pero el caso aún resultaría más extraño. Recibí información de la policía de otro condado diciéndome que Kelly Bailey, hijastra de Leslie Wayne Harper, había sido encontrada muerta en la habitación de un motel. Los agentes estaban sorprendidos. Parecía ser víctima de una sobredosis. Pero los investigadores no podían eliminar el asesinato. Teníamos 2 muertes en la misma familia. Eso incrementó las sospechas de que algo ocurría en esa familia. La agente Hinman estaba decidida a llegar al fondo de ese misterioso complot familiar. Lo que los investigadores averiguarían después les dejaría atónitos. Mientras los agentes investigaban la muerte de un disparo de Leslie Wayne Harper, su hijastra, Kelly Bailey, apareció muerta en la habitación de un motel. Tenían que considerar la posibilidad de que ambos casos estuvieran relacionados. Los agentes investigaron la relación de Leslie Wayne Harper con su familia. En ese momento nos vimos obligados a investigar aún más a la familia Harper para tener más información sobre ellos. La relación entre Leslie Wayne Harper y Kelly Bailey era tensa, en el mejor de los casos. La joven había llamado la atención del inspector Smith debido a su extraña reacción a la muerte de su padrastro. Kelly Bailey no mostró ninguna emoción. No demostró ningún dolor. Es como si dijera, bien, vale. Y ahora, ella también estaba muerta. Kate Howard profundizó aún más en la grieta entre Harper y su hijastra. No estaban muy unidos, había tensiones entre ellos, debido al hecho de que ella salía con un hombre joven que él no aprobaba, porque creía que trapicheaba con drogas. ¿Era posible que el novio tuviera algo que ver con la muerte de Harper? Le interrogamos. No se mostró muy dispuesto a colaborar. No nos proporcionó mucha información. A las preguntas que le formulamos se mostró muy evasivo. Los inspectores tenían ahora 2 muertos de una misma familia y 2 sospechosos que evitaban sus preguntas: la esposa de Harper y el novio de su hijastra. Las declaraciones de los miembros de la familia presentaban tantas contradicciones que las posibilidades de que alguno de ellos hubiera asesinado al señor Harper eran muy reales. Entonces, una llamada de la oficina del forense lo cambió todo. Me informaron que la hijastra, Kelly Bailey, se había suicidado. Kelly Bailey no había sido asesinada. Pero el forense tenía otra sorpresa para los investigadores: la verdad de la herida mortal de Leslie Harper. Me dijeron que el señor Harper había sido encontrado muerto de un disparo en la cabeza en una zona boscosa. En realidad, la bala le atravesó la cabeza, entrando por la derecha y saliendo por la izquierda. Alguien con una herida así pudo haber vivido un cierto tiempo antes de sucumbir a la herida. Sangraría, presentaría hinchazón, puede que se sintiera desorientado debido a una evidente merma en sus facultades. En su opinión, ¿cuánto tiempo pudo vivir el señor Harper con esa herida? Puede que viviera media hora o una hora antes de sucumbir debido a la herida, y eso es probablemente lo que ocurrió en este caso. ¿Es posible que le dispararan al señor Harper en otro lugar y que fuera caminando o arrastrándose hasta donde lo encontraron? Es posible. Una vez el médico forense nos dijo que la víctima podía haberse movido hasta unos 100 metros. Sabíamos que teníamos que ampliar el radio de búsqueda para ver si encontrábamos el lugar en el que le dispararon. Bien, esta es la zona en general y vamos a concentrarnos en... Nuestro plan de ataque era adentrarnos más en la zona boscosa, ampliando el radio de búsqueda. Lo organizamos con los agentes caminando uno junto al otro, a cierta distancia, y avanzando lentamente, buscando cualquier pista. Luego otros agentes harían lo mismo cruzando el terreno ya registrado. Dani, aquí! Lo que encontraron proporcionaría un extraordinario final a un caso ya de por sí misterioso. Casi a 100 metros de donde había sido encontrado el cuerpo de Leslie Wayne Harper, los investigadores encontraron la escena del crimen primaria.
Una vez encontraron el lugar en el que la víctima recibió el disparo, sabían que todas las pistas que necesitaban para resolver el caso estarían allí. Uno de los agentes que participaba en la búsqueda descubrió un agujero, como una madriguera. Dentro encontró el arma y un casquillo. También encontró unas botellas de agua y algo de comida. El arma y el casquillo, así como la comida, se recogieron allí mismo. Fueron considerados como pruebas y como tal analizadas por la Agencia de Investigación de Georgia. Cuando recibieron los resultados, los agentes se quedaron atónitos. Leslie Wayne Harper había utilizado el arma para suicidarse. Con la información que nos proporcionó la oficina del forense y lo que encontramos en la madriguera, supusimos que probablemente Leslie Harper no se suicidó de inmediato. Esperó aproximadamente 3 días y entonces se disparó a la cabeza. ¿Pero por qué decidió vagar por el bosque para después suicidarse? Parecía que el señor Harper estaba realmente deprimido. Su relación con su esposa era tensa. Cabía la posibilidad de que fuera a la cárcel por malversación. Y su relación con su hijastra no funcionaba. El hecho de que el señor Harper construyera una pequeña cabaña en el bosque y permaneciera oculto durante unos días explica claramente que no quería que le encontraran. El tiempo pasado en el bosque le permitió analizar lo que él consideraba como sus problemas y parece que llegó a una conclusión: que solo había una forma de resolverlos: suicidarse. Pero ¿y la ropa formando un semicírculo alrededor de su cuerpo? El médico forense nos dijo que el señor Harper estaría ciego como resultado de la herida de bala, y eso explicaba que vagabundeara por el bosque. También nos dijo que, a medida que fuera perdiendo sangre, aumentaría la temperatura del cuerpo. Y es muy normal que alguien que tiene mucho calor se quite la ropa. ¿Por qué la familia se comportó de forma tan rara durante la investigación? El hecho de estar implicado en un presunto caso de malversación de fondos explicaría que la señora Harper no se mostrara muy dispuesta a aportar cierta información. Fue un caso muy difícil de resolver. ¿Quién hubiera imaginado que se trataba de un suicidio al encontrar en el bosque a un hombre desnudo, muerto por un disparo sin que se hallara el arma? Tardamos meses en encontrar la respuesta. Debido al gran trabajo y capacidad de Kate Howard, de la Agencia de Investigación de Georgia y de los agentes de la oficina del sheriff del condado de Newton, se descubrió la verdad. Hasta que los investigadores recibieron una inquietante llamada. Un hombre había desaparecido y su esposa se temía lo peor. Recibimos una llamada de la señora Jo Harper diciéndonos que se había ido a trabajar y al volver a casa el señor Harper no estaba. Ese día el señor Harper, de 52 años, no se presentó a trabajar. Su billetera y sus llaves estaban en su casa. Fui a su casa y recabé información. Obtuve su descripción y la hora aproximada de su desaparición. Para empezar, hice un registro superficial. Pero no había señales de Harper por ninguna parte. La oficina del sheriff envió al inspector Danny Smith a su casa. Los investigadores pensaron que podía tratarse del cuerpo de Leslie Wayne Harper. El rastro de ropa. El inspector Smith estudió la extraña escena del crimen. Encontramos las ropas apartadas del cuerpo. Formaban una especie de semicírculo. Los investigadores se preguntaron si se trataba de algún asesinato ritual. Pero necesitaban más pistas. Empezamos un registro minucioso a partir del cuerpo, intentando localizar cualquier arma u objeto que nos permitiera entender el móvil de su muerte. Pero la búsqueda es Harper. Fuimos con un perro y no encontramos nada. Un hombre adulto había desaparecido sin dejar rastro y los investigadores no tenían ninguna pista. Días más tarde, una llamada a emergencias convirtió un caso de persona desaparecida en una investigación por homicidio. 911, ¿de qué se trata? Un granjero había encontrado un cuerpo en sus campos, a unos 3 kilómetros de la casa de los Harper. Enviaremos a un agente. Los agentes acudieron a la llamada. Cuando los agentes llegaron al campo, encontraron un cuerpo, al parecer de un hombre blanco. Estaba desnudo y en avanzado estado de descomposición. Hola, Danny, ¿qué hay? Esto es lo que tenemos. Sí, señor.
La señora Harper les dijo a los agentes que cuando se fue a trabajar, Leslie estaba en el baño afeitándose. Y esa es la última vez que alguien vio al señor Harper, ¿es así? En efecto. Durante todo el día intentó hablar con él y por la noche empezó a asustarse. Sabe que le gusta dar paseos por el bosque, así que fue a buscarlo al bosque, pero no lo encontró. Entonces se puso nerviosa y nos llamó. Así que las llaves y la billetera aún están en su casa. Sí, es como si se hubiera desvanecido en el aire. Los agentes registraron los bosques cercanos a la casa de los... Una misteriosa desaparición. Teníamos tantas contradicciones que la posibilidad de que alguien le hubiera hecho algo al señor Harper era real. Una extraña escena del crimen. En ese caso, nada era lo que parecía. A veces, lo que falta en la escena del crimen es más importante que lo que es visible. ¿Podría una experta en perfiles criminales ayudar a los agentes a encontrar la pista definitiva? Covington, Georgia. No parece ser el lugar en el que a la gente normal le pase cosas raras.